Su brillo nos acompañó desde siempre. Selene, la luna. Su nombre evoca magia, evoca poesía, evoca inspiración, evoca incluso también, por ejemplo, nostalgia. Pero nuestro vecino astro, además de todo eso, evoca misterio. Y es que desde siempre fue un sueño que el hombre llegase hasta la luna. Lo conseguimos en 1969, aunque bueno, están los apoloescépticos. Luego hablaremos también sobre eso. Yo sí soy de los que está convencido que realmente llegamos a la luna. Ahora mismo, las potencias están en plena lucha para ver quién es no solamente el primero que regresa, si China o Estados Unidos, sino quién es el primero que pone una base permanente en la Luna. Y en torno a esto, además, un montón de intereses geopolíticos y geoestratégicos. Pero la Luna, como os decía, además de esto que luego daremos mucho más detalle, la Luna es sobre todo misterio. Porque desde las naves Apolo que estuvieron allí sigue habiendo discusión sobre si llegaron, qué vieron, qué no vieron. Y además para mí el de hoy es un podcast muy especial aquí en Oculto tras la sombra, porque yo escribí un artículo dando como una especie de bombazo mundial gracias a mi buen amigo José Luis Hermida, que nos va a contar hoy esto con todo lujo de detalles. Una historia que tenía que ver con la Luna, con un científico norteamericano afincado en España, en Sevilla, y con unas declaraciones que eran realmente perturbadoras, porque se hablaba incluso de ruinas en la Luna. Ojo, lo decía un señor que trabajaba en NASA, ¿eh? Así que, ¿qué más podemos decir? Todo misterio lo que ha sucedido, todo misterio lo que es la Luna, y una gran incógnita sobre el futuro de la misma en relación al futuro mismo también de nosotros, de toda la humanidad, porque es posible que en las tierras raras de la Luna se encuentre la clave para el progreso de nuestro planeta. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Así que aquí abajo podéis poner todos vuestros comentarios sobre este podcast que vamos a hacer con José Luis Hermida. Otra vez, podcast en los que podéis vernos. Alejandro Bernal además pondrá alguna imagen en edición de lo que estamos hablando. El único tío formal aquí es Alejandro Bernal, que tiene un fondo perfecto con su croma desde que se ha hecho youtuber ahí con la luna. Yo tengo un fondo aquí que me he tenido que venir a casa de mi novia porque en la mía no puedo trabajar por la obra tan horrible que hay, que estoy mamadísimo. Veis que el apartamento está en venta, por si a alguno le interesa. Y al otro lado del charco, nuestro amigo José Luis Hermida. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Bien, Juanje, pero tienes un fondo con Metallica, no te podrás quejar. Bueno, pero el cuarto no es mío, es del hijo de mi novia, ¿vale? Y ahí está Metallica, yo ya lo de la cabellera para hacer lo del heavy metal ya como que no me da. Pero bueno, no está mal, ahí vamos tirando, eso es. Un saludo para ti, Juanje, para nuestro invitado de excepción de este podcast, el maestro José Luis Hermida, y desde luego un abrazo muy especial para todos los suscriptores del canal. Muchas gracias a todas las personas que se suman semana tras semana, que le dan un like, que comparten el contenido, que comentan. Todo eso hace que este contenido tenga más visibilidad y desde luego nos ayuda mucho a Juan Jesús y a este servidor. Y bueno, Juanje, hoy un tema que siempre me ha apasionado, los grandes misterios de nuestro satélite natural como lo es la Luna. Efectivamente, nuestro satélite natural, envuelto en misterio desde la antigüedad, siempre vieron en él dioses poderosos, incluso que pudieran vivir selenitas, que sería como se llaman los habitantes de la Luna. Yo creo que los selenitas no existen, pero la Luna tiene muchísimo misterio. El que sabe de esto, un montón,
y que siempre colabora con nosotros, es el señor José Luis Hermida. José Luis, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar con vosotros otra vez. Ya sabéis que para mí sois mis amigos al otro lado del océano y estoy feliz. Cada vez que hablamos me encuentro totalmente satisfecho. A Juanje te conozco desde hace montones de años y hemos hecho muchas cosas juntas, y Alex pues es una adquisición totalmente nueva entre mi grupo de amigos, así espero que él me tenga a mí también y bueno, feliz. Oye, José Luis, si vamos a arrancar por la luna, que aparece en tu página de Facebook, hace poco estuviste dando una charla para la NASA sobre la luna, sobre extremófilos. Cuéntanos esto, que esto es un bombazo informativo, macho. Bueno, esto es menos de lo que parece. Vamos a ver. Hay un pueblo en Huelva, en Andalucía, que se llama Niebla, que es un pueblo precioso. Recomiendo a todo el que pase o pueda pasar por allí que se pase. Un castillo increíble, desde el que hemos hecho ya más de un programa de misterio. Y tiene una peculiaridad. Lo cruza, a ese pueblo y a su territorio, ese ayuntamiento lo cruza un río, el río Tinto. Y el río Tinto tiene unas características muy especiales por los lechos por donde discurre su cauce. Tiene pirita, tiene calcopirita, tiene hierro, tiene manganeso, tiene pequeñas cantidades de oro, de plata. El caso es que tiene una acidez brutal, es un río muy acidulado y la vida es, según nosotros podemos pensar, es totalmente imposible. Sin embargo, hete aquí que los científicos de NASA comparan la posible vida en el río Tinto con la que podría haber en Marte, si hubiera algún tipo de vida de microorganismos. Entonces se han pasado muchísimos años estudiando las aguas y las laderas del río Tinto a ver si encontraban ese tipo de organismos que ellos consideraban teóricamente. Y efectivamente los han encontrado. Han encontrado microorganismos extremófilos que son capaces de soportar esas grandes cantidades de acidez, de ácido sulfúrico, incluso hongos y algas endémicas, es decir, propias de ese río. Y entonces, pues en una de esas tantas actividades que hace NASA, dando a conocer los vuelos espaciales y demás, bueno, pues hablando conmigo, la embajadora de NASA en Europa me comentó si había algún sitio donde se pudiera dar una charla sobre el río Tinto, que tenía un cierto interés en dar una charla sobre el río Tinto. Como yo te dije ya que había grabado varios programas en Niebla, en el castillo de Niebla, y estamos en trance de grabar otros varios, pues dije, hombre, yo si quieres nos vamos y hablamos con la alcaldía de Niebla a ver si pues les interesa. Y entonces nos fuimos allí un día a Niebla y bueno, no solo les interesaba, quedaron totalmente encantados. Y entonces organizamos, ya de esto hace mucho tiempo, pero la conferencia se dio hace 10 días, una conferencia sobre el viaje a la Luna, la importancia del río Tinto y de las aguas del río Tinto y los descubrimientos que NASA había hecho en el río Tinto para el viaje a Marte, porque la Luna, al fin y al cabo, una de las misiones más importantes a las que ahora tiene es ser un trampolín para viajar a Marte. Y entonces dimos la conferencia. Yo lo único que hice fue hablar un poco de Niebla, situar la situación, un poco del río Tinto, de las características del río Tinto, la historia de Niebla, quién era la persona que iba a dar la conferencia, qué importancia y relevancia tenía, y colaborar con ella en una serie de experimentos que hicieron allí para demostrar los colores que producen los minerales que se extraen del río Tinto, que es lo que le da el color a ese color rojizo, azufre, de color amarillo de azufre, rojo, verde, azul. Es decir, es una paleta de colores impresionante todo el lecho del río Tinto. Y que parezca increíble, hay vida, hay pequeños extremófilos, sí. Hay pequeñas bacterias, hay efectivamente que viven ahí, algas, hongos, como tú has dicho, completamente endémicos.
y NASA puso la vista en el río Tinto hace muchísimos años, pensando que si hubiera vida en Marte podría ser muy similar a la que hay en el río Tinto, en estos extremófilos. Pero bueno, vamos a arrancar ya, si os parece, y antes de meternos, yo creo que hay que dejar las novedades para el final, ¿no? El famoso proyecto Artemisa, queremos volver a la Luna, todo lo que esto implica, pero vamos a ir por partes. La primera incógnita que hay en torno a la Luna es ¿por qué está la Luna ahí? ¿Por qué tenemos un satélite tan grande al lado y además un satélite que es crucial para la vida porque está detrás de las mareas y de muchísimas cosas que pasan aquí en la Tierra? La Luna no solamente es que nos esté dando luz por la noche y ya está. El papel de la Luna en la vida en la Tierra es tremendamente importante. ¿Se pone de acuerdo la ciencia en por qué está la Luna ahí, José Luis Hermida? No, no se ponen de acuerdo. Hay varias teorías principales y alguna descabellada, pero a lo mejor la descabellada es la que luego se va a llevar la palma. Lo primero que pensaba la ciencia es que la Luna era una parte separada de este planeta, de la Tierra. Donde hoy hay grandes océanos como el Pacífico, etcétera. Bueno, pues por una serie de mecanismos cósmicos la Luna salió lanzada hacia el espacio y quedó captada en esa órbita fija. Otra idea es que de toda la vida la Tierra ha sido un planeta doble, la Tierra y la Luna de contrapeso. Otra teoría es que es una especie de pequeño planeta captado, que navegaba a través del espacio y fue captado en un determinado momento por la atracción de los planetas del sistema solar, en concreto la Tierra, y se quedó fija. Y otra teoría de la que podemos hablar, que es la más especulativa, pero que empieza a tener alguna forma de realidad, es que la Luna es un satélite artificial gigante, una nave gigantesca. Y hay una serie de datos científicos que no lo confirman totalmente, pero que hacen que hay científicos de NASA que se inclinan por pensar que esta teoría no es tan descabellada como podría ser. Esta teoría que la sacaron dos científicos rusos hace muchísimos años. Yo recuerdo de niño viendo un programa de Fernando Jiménez del Oso hablando de la teoría de la Luna como satélite artificial y todo esto, porque efectivamente es que los científicos no se ponen de acuerdo sobre el origen del satélite, sobre el por qué tiene que estar ahí. Igual que tienen claro el origen de la Tierra, que era una nube gaseosa que tiene un montón de polvo que se va condensando y demás y bla bla en un proceso y el resto de planetas, en cambio de la Luna, pues no está claro ese origen. Por eso tanto misterio. Es que hay una serie de datos que son cuando menos inquietantes. Por ejemplo, después de la misión Apolo 12, que Apolo 12, una de las misiones que llevaba era configurar sismógrafos que habían quedado y que se pretendían fijar en la Luna, sismógrafos para detectar terremotos, movimientos de tierra, etcétera, pues se estrelló el módulo lunar, se estrelló en la superficie de la Luna, adrede, como se estrellan todos los módulos lunares o se explosionan. ¿Para qué? Pues para ver si esos sismógrafos captaban algún tipo de actividad en la corteza de la Luna. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese impacto, el estrellarse y el explosionar el módulo que se quedó en la Luna del Apolo 12, pues equivalía a 1 tonelada de TNT. O sea, era una petardo importante. Y curiosamente, la Luna, según los sismógrafos, retumbó durante más de 1 hora. Wow. Es decir, un cuerpo sólido no tiene esa mecánica. Entonces les empezó a extrañar. Fueron observando con esos sismógrafos impactos de meteoritos y vieron que en determinados meteoritos o cuando luego fueron explosionando los sucesivos módulos lunares, la Luna vibraba, rebotaba con un efecto campana, incluso se movía y temblaba con un efecto campana. Ken Johnston, que es uno de los científicos de NASA, que luego ha publicado un libro sobre
lo que se sabe y lo que no se sabe de la NASA, pues decía que la Luna se tambaleó con un tambaleo controlado, como si tuviera gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. Esa es la explicación que le dio a ese balanceo, a ese efecto campana, a ese temblor y esa vibración. Incluso se llegó a hablar de que la Luna en su interior tenía en algunas zonas unas bandas de refuerzo que hacían que estas vibraciones se produjeran en efecto campana, pero se contuvieran al fin y al cabo, como por los amortiguadores neumáticos. Bien, eso está ahí, eso sí es verdad. Que tenga otra explicación, no se discute. Que la Luna es en gran parte hueca, eso se sabe. De hecho, se van a aprovechar esas grandes cavidades lunares para asentar bases permanentes en la Luna, pero dentro de muy poco tiempo. El proyecto Artemisa, del que luego hablaremos, me imagino, que está orbitando y sale ya de la órbita de la Luna para amerizar en unos días. El domingo creo que sale mañana abandona parte de la órbita de la Luna y ameriza el domingo, me parece. Pues el proyecto Artemisa es una exploración como nunca se había hecho antes, porque luego viene el otro tema. ¿Hemos llegado a la Luna? ¿No hemos llegado a la Luna? Sí hemos llegado y hay pruebas muy contundentes de que sí hemos llegado. Pero es un análisis para llevar a 4 astronautas al espacio, que van a ir en muy poco tiempo ya, entre ellos la primera mujer que va a ir al espacio, a la Luna, van a orbitar, se va a hacer una base orbital alrededor de la Luna y luego, aprovechando entradas de cráteres y túneles de lava subterráneos, se va a hacer una base permanente. O sea, en el año 24 se calcula que ya va a haber una base orbitando a la Luna de la que los astronautas bajen, estén una semana, 10 días y luego vuelvan a subir a la base hasta que se vaya creando una base permanente en muy pocos años. Esto se ha visto un poco retrasado por las circunstancias mundiales que todos conocemos, pero eso es así, eso está en marcha. Y la Luna es el paso para Marte. No, luego vamos a hablar del proyecto Artemisa, no solamente el paso para Marte, sino conseguir las tierras raras que son necesarias en la Tierra para el desarrollo tecnológico, si no estamos realmente bien fastidiados. Luego vamos a hablar Juanje, sobre lo que estabas comentando hace unos minutos, también haciendo eco de lo que nos decía José Luis, esa teoría que fue planteada en la década de los 70, o sea, hace ya 50 años, fue postulada por los científicos soviéticos Alexander Sherbakov y Mikhail Bazin, y ellos publicaron un artículo extenso en la revista Sputnik, quizás una de las revistas científicas más importantes de aquel entonces de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que decían estos hombres es que la Luna era una especie de nave espacial gigante y muy antigua que en su interior contaba con combustible para motores, materiales y herramientas para realizar reparaciones. Incluso el señor Sherbakov llegó a decir lo siguiente, que la superficie de la Luna tenía una estructura externa muy similar a una nave espacial reforzada que era capaz de resistir los impactos de meteoritos y de fuertes fluctuaciones entre calor y frío y desde luego de estos aparatos que hemos enviado a este satélite, Juanje, desde hace décadas. Buenísimo el dato, Alejandro, efectivamente. Esos dos científicos rusos son los que hablaron de que realmente la Luna sería un satélite artificial, que lo que vemos es, bueno, pues vemos una capa de tierra, de polvo, lo que tú quieras, montañas, pero que debajo hay una nave extraterrestre muy antigua y que sigue surcando el universo, pegada ya a día de hoy a la Tierra, correcto. O sea, no estamos hablando de una obra de alucinado ni de cosas de estas, es una teoría científica de 2 científicos rusos soviéticos que tenían muchísimo prestigio. Pero vamos a meternos en 1969 y en el momento en el que el hombre llega a la Luna. Y sobre todo el proyecto Apolo, hay, digamos, diferentes cosas de las que no se ha hablado mucho.
Entre otras cosas es que el proyecto Apolo perteneció y fue parte, muchos científicos de los que vi ahí, fueron parte de la famosa operación Paperclip, que era borrar el pasado de científicos, no voy a decir la palabra, NAZI, ¿vale? Voy a decirlo así para que no me desmoneticen, que nos han desmonetizado el último podcast, aunque ya lo tenemos otra vez monetizado, ¿eh? Gracias YouTube, os habéis enrollado, pero nos fastidia al principio. Bueno, de la Alemania de un señor que había allí malísimo con bigote, bueno, pues eran científicos que trabajaban con este dictador con bigote que era malísimo, cuyo nombre empezaba por la letra H, y además pertenecían a un partido que llevaba una cruz que era una esvástica, ¿vale? Yo creo que ha quedado bien claro. Tanto era así que Ernest von Braun perteneció a las SS, que era la guardia personal del tipo con bigote así cortito, que era bastante malote. Entonces, esto hace ya que toda la historia que hay en torno al proyecto Apolo se llene de un montón de claroscuros. Bueno, y no hablemos de Hubertus Strudel, el que era el creador de la medicina aeroespacial, que la mismísima Academia de la Historia de la Medicina de Alemania dijo que había torturado niños en un campo de concentración alemán y por eso se quitaron absolutamente todos los premios que tenían su nombre y todo, ¿no? Pero ya muchísimos años después de haber fallecido. Entonces, esto ya empieza a ser curioso, cómo hay un montón de científicos alemanes que pasan directamente a trabajar en la NASA y cómo son realmente todos estos científicos los encargados de lo que era lo más difícil, la ingeniería para llevar un cohete desde la Tierra hasta la Luna. Y además se les olvida aquí a todo el mundo, porque todos los años cuando llega julio, el mes de julio, todos los científicos empiezan a darse palmadas en la espalda, que guay, fuimos capaces de llegar hasta la Luna, sí, pero las 20.000 personas que fallecieron en el campo de concentración de Mittelberg bajo la mirada de Ernest von Braun, muchísimos de ellos, por cierto, eran homosexuales o gitanos, de eso nadie se acuerda. Y esto es un tema del que no se habla, pero que es muy, muy heavy. José Luis Hermida, ¿qué opinas de todo este proyecto Apolo y de estos científicos alemanes que estaban ahí metidos? Bueno, yo lo que opino es que el proyecto Apolo, desconectado de sus conexiones políticas, desconectado de sus conexiones ocultistas, que también las tiene, que eso daría para otro programa totalmente aparte, y desconectado de las mujeres de NASA, que también merecería un programa aparte, precioso, que no solo fueron los científicos que tú has dicho, sino mujeres que trabajaron en NASA, que eran auténticas computadoras humanas, hasta el punto que había astronautas que, si no habían hecho los cálculos, alguna de ellas se negaban a viajar al espacio. La más famosa de ellas era de color. Además, hay hasta una película sobre ella. Claro. Y algún día habría que hacer un programa sobre eso, sí, claro, dedicado a esas mujeres que se han quedado en un segundo término por esa concepción que había antes de que era mujer, era color y bueno, estaban aisladas como si fueran apestadas, ¿no? En algún momento dado para la sociedad y no tuvieron el reconocimiento que deberían tener. Bueno, pues he buscado el nombre, perdón, la matemática famosísima era Katherine Johnson. Sí, Katherine Johnson, que es una figura que se ha recuperado en los últimos años gracias a una película que me pareció genial, sí. Y es que la señora era una computadora humana, o sea, tiene una capacidad de hacer cálculos increíbles, pero nunca se habló de ella ni nada. Pero había varias más, no solo ella, había varias más, alguna de ellas hispana también, de raza hispana, y bueno, por eso, por ser mujeres y por ser de otras razas, pues estaban un poco en el anonimato, el anonimato del olvido. A mí me contaban anécdotas como que tenían
cuartos donde descansar o incluso servicios apartados de todo el resto del mundo y tenían que recorrer casi kilómetro y pico por los pasillos para poder ir al servicio o a provisionarse Sí, sí. Hay una anécdota muy curiosa en la película que parece ser que sí es un hecho real, que es que cuando el director de la NASA se enteró que estas señoritas tenían que hacer como 1 kilómetro para ir a hacer pipí y por eso perdían mucho trabajo y tal, cogió un palo de golf y rompió, como era la época de la segregación, rompió en el cuarto de baño el cartel que decía blanco, ¿no? Igual que los negros, pues fue con un palo de golf. Rompió el letrero y dijo: aquí en la NASA todos hacemos pipí de color amarillo y todos lo hacemos en el mismo sitio, y esto se acabó. Pues contestándote un poco a lo que tú decías, la salida del Apolo de la Tierra, pues yo la comparo hasta cierto punto con el viaje de Colón descubriendo un nuevo mundo, un nuevo universo, con todo lo que eso trae de riqueza, de minerales, de cultura, porque hay una cosa, yo voy a romper una lanza a favor de estas cosas, hay un tema que está en el aire, se gastan miles de millones en inversiones para llevar al hombre a la Luna. Sí, pero todo eso revierte en alguna forma en las investigaciones médicas, de medio ambiente, de alimentos. Probablemente los marcapasos, probablemente las tomografías axiales computarizadas, los mecanismos de análisis por la imagen, etcétera, etcétera, que tienen nuestros hospitales, no existirían. Los análisis de sangre tan exactos y tan preciosos y tan precisos no existirían. La medicina no existiría. La medicina que se ha logrado sintetizar además en estados de ingravidez, que aquí no se puede hacer. Las bacterias, las contrabacterias, los virus, bueno, en fin, otro programa entero merece para hacer eso. Los logros que hemos conseguido por la humanidad a través de estos viajes. Bueno, pues el Apolo 11 fue el primer navío espacial que, como hiciera Colón, alunizó con personas, y Armstrong, Aldrin y Collins se pasearon por la Luna. Parece ser que, según muchas opiniones, la Luna no era tal desierto. La Luna había edificaciones, la Luna tenía restos de artefactos inteligentes no humanos, en la Luna había ruinas que se pueden ver en las fotos de los que luego publicaron eso cuando dejaron NASA, ¿no? Es que eso, efectivamente, acaba de dar en la clave de todo. O sea, desde mi punto de vista, y creo que José Luis está de acuerdo conmigo y también Alejandro, no hay ninguna duda de que estuvimos en la Luna. Entre otras cosas porque los rusos hubieran dicho: oye, estáis mintiendo. Punto número 2, una cosa que es imposible de falsificar son las rocas lunares. O sea, claro, eso no se puede falsificar. O sea, estuvimos en la... Sí, un inciso. Sí, no claro. Solo por las rocas lunares que se repartieron a un montón de laboratorios de universidades diferentes para que las analizaran, sino también porque se dejaron reflectores de rayo láser en la Luna. Sí. Y ahora hemos sido capaces, después de mucho, bueno, ahora ya hace tiempo, ¿no? Hemos sido capaces de hacer que un rayo láser viaje al reflector y vuelva aquí. Luego eso es una muestra de que se ha estado en la Luna, ¿no? Los impactos de los meteoritos y los terremotos se captan ya por esos sismógrafos que allí hemos dejado. Y entonces decir que no hemos estado en la Luna, pues me parece... Es absurdo. Absurdo. Me parece absurdo cuando uno de los motivos principales en aquella época de la carrera espacial, que ahora se vuelve a dar, era que había varios países controlando todo lo que pasaba. ¿Tú te crees que la Unión Soviética no hubiera dicho: ustedes están mintiendo, hombre? Ustedes no han... ¿Qué me dicen? ¿Qué me están contando? Para luego ellos adueñarse de ser los primeros en llegar. No, hay muchos datos. Se dice que eso fue una representación en un estudio
de cine que se hizo. Sí, señor, había un estudio de cine representando las condiciones lunares. ¿Pero por qué? Porque no había una confianza muy grande en que eso saliera bien y sobre todo no había confianza muy grande que pudieran volver los astronautas. Y no había confianza en la tecnología. Estábamos en una época donde la tecnología de los viajes espaciales estaba en pañales. Y entonces pensaban que podía haber grandes apagones de imagen y se podían reproducir en determinados estudios que hoy se sabe cuáles son y se sabe quién lo hizo y se sabe todo eso. Pero es que es normal, porque hay que pensar, hay que poner la gente en contexto. En 1969 y en la década de los 60, el mundo estaba dividido en dos. El mundo capitalista a la cabeza de los Estados Unidos de América y el mundo comunista a la cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Llegar a la Luna era algo fundamental para demostrar que las ideas, fueran capitalistas o comunistas, eran las más importantes, las más poderosas, los que primero llegaron a la Luna, los demás desarrollo industrial y los demás desarrollo humano. Entonces, claro, que haya fotos del proyecto Apolo que sean falsas para que esa operación publicitaria norteamericana fuera aún mejor, de eso es algo que yo tampoco tengo absolutamente ninguna duda. Ahora, José Luis ha dado aquí, ha metido el dedo en la llaga al mostrarnos y al comentarnos lo que es realmente más fascinante de este viaje a Apolo. Porque hay un señor que se llama Ken Johnston, que era el director de conservación de las fotos de la NASA, que en el año 2007, en el Club Nacional de Prensa de Washington, dio una conferencia comentando que él había visto fotografías de ruinas en la Luna, ruinas que comparaban con dólmenes, ¿vale? O sea, como los dólmenes de los trogloditas y tal. Bueno, pues este señor llegó mucho después que José Luis Hermida, que fue el primero que me contó Sí, a mí esto, llegó eso. pero mucho después, porque a mí hace 20 y tantos años, José Luis Hermida, un día, y Pepe Ortiz, que en paz descanse, que nos está viendo desde el cielo, me comentaron, oye, Juanje, que es que nosotros tenemos un amiguete que se llama Alan Davis, ya había fallecido Alan. Teníamos un amiguete que trabajó en la NASA y este era ingeniero de telecomunicaciones y estuvo en la isla de la Antigua recibiendo la señal. Es que era ingeniero jefe de Claro, de la isla de la Antigua. Claro. Claro. Y entonces este tipo nos comentó una tarde que él había visto imágenes en el privado de ruinas en la Luna. Y yo le dije, oye, José Luis, ¿pero tenéis eso grabado? Y me dijo, pues claro que lo tenemos grabado. Digo, no te puedo creer. Me mandaron el vídeo y dije, pero de una, esto llamé a la revista Enigmas, aquello fue portada, no te imaginas la que se montó con aquella historia. Y luego, años más tarde, para Cuarto Milenio, el programa Cuarto Milenio, que es un programa de televisión en España, pude entrevistar a la esposa, a la viuda de Alan Davis. Y la señora me dijo que sí, que todo lo que dijo su marido era completamente cierto, que a su marido además, bueno, ni le hacía falta la plata ni absolutamente nada. Y ella me dijo que habían ocultado muchísimas más cosas sobre la Luna, pero que sí, que toda la historia era total y absolutamente cierta. Entonces, claro, esto es un tema fascinante que yo descubrí gracias a José Luis Hermida y que a alguien le puede parecer, no. Bueno, hay un vídeo en YouTube, no sé cómo Mediaset no lo ha bloqueado y tal, donde aparece Alan Davis contando esta historia, ¿vale? Entonces es brutal. José Luis, ¿cómo fue esa historia? Cuéntala tú, que eres el que fuiste protagonista. Bueno, pues fue un encuentro muy, muy especial con este señor, que es un encanto, era un encanto de persona, súper humilde como son todos los grandes genios. Había colaborado en llevar al hombre a la Luna y se había comunicado con ellos. Desde la con los Luna. Astronautas, sí. Claro, y había recibido directamente, como él decía, fijando directamente, su expresión, recibía directamente la transmisión de la Luna en su isla de Antigua, y de Antigua la remitía por un cable submarino a Houston, ¿vale? También él nos decía que había safety loop, un lazo de seguridad, un periodo,
unos segundos de seguridad de la imagen real a la que se transmitía. De hecho, todos recordamos que en esa noche se paró hubo un momento en que se paró, que incluso hicieron salir a determinados periodistas, sí, señor, que estaban en España, en Robledos de Chabela, Silva, por ejemplo, porque estaban pasando cosas que no se podían ver. ¿Vale? Sí, señor, eso es y cierto. Entonces, él nos habló que sus compañeros y él habían visto lo que se podía percibir como estructuras de construcción inteligente, ¿vale? Que algunas tenían aperturas que no llegaban al suelo, que podían ser ventanas, otras sí llegaban al suelo, que podían ser puertas. Estaban derruidas, la mayor parte de ellas. No se sabe quién las hizo ni cómo, porque la abrasión lunar, al no haber gravedad, el deterioro de las estructuras no tiene nada que ver con el de la Tierra. Pero lo que sí recordaba es que en el universo, en el cosmos, no hay formas rectas, no hay ángulos rectos. Y entonces, si yo tengo un cuadrado de una casa y algo que se monta hacia arriba como cuadrados, etcétera, etcétera, pues tiende a interpretarse como algo de obras de seres artificial. Sí, artificial. Sí, es él artificial. nos lo contó todo de una forma muy discreta, pero es que luego, en estos libros, Richard Hoagland, Mike Barra y Ken Johnston no solo hablan de eso, gente, ingenieros, analistas de imágenes de NASA, no solo hablan de esto, sino publican esas fotos. ¿Las han publicado en esos libros? Publican esas fotos. Lo que pasa que, claro, nosotros cuando vamos a esos libros esperamos ver unas fotos como si las hacemos a una casa de nuestra ciudad y nuestra calle. Lo que son trazos, son ruinas, son reflejos. Ellos aseguran que hay edificaciones cristalinas de una roca, de un material de roca que es cristalino pero más fuerte que el acero, y que se han fotografiado como fondo cuando se han fotografiado los astronautas. Se han fotografiado cúpulas, se han fotografiado cráteres que, fíjate qué cosa más curiosa, cambian de forma, aparecen y desaparecen, como si los taparan por encima con alguna cubierta de un hangar. Han fotografiado monolitos, han fotografiado otra serie de cosas y de luces y de reflejos de luz que no se pueden dar en la naturaleza si no fuera porque hay una refracción de un elemento sólido que los está haciendo. Edificios de cristal, marcas de vehículos, probablemente orugas, en la superficie lunar, luces que se mueven por la luna, que suben por las laderas de los cráteres. De eso hablan estos dos señores, que vienen a confirmar totalmente la teoría de Alan, donde decía que probablemente en la Luna nunca ha sido un desierto completo y total, y que viene a confirmar la teoría de un astronauta que, en plan de broma, ya harto de que le preguntaran, decía: ¿pero qué se creen ustedes? ¿Que nosotros hemos sido un desierto? Allí había tanta gente como en la Quinta Avenida. Hombre, es una exageración brutal, pero esa misma expresión te indica que sí, que ha habido cosas. Y este señor, Richard Hoagland, Mike Barra, acompañados de Ken Johnston, que luego escribe otro libro, y Maurice Chatelain, que eran analistas, ingenieros, trabajadores de NASA, pues dicen que los vuelos tripulados que nosotros hemos mandado habían avistado lo que nosotros conocemos normalmente ovnis. ¿Sí? Y bueno, que se nos ha de alguna forma censurado algunas imágenes que no interesaba que en aquel momento se viera, porque no convenía decirle a la humanidad que no estábamos solos en el espacio. La famosa teoría de Orson Welles puede causar un algo terrible, ¿no? Pero no solo se trajeron piedras, se trajeron lo que él llama en su libro artifacts, o sea, algún tipo de mecanismos, objetos que tenían una inteligencia, tenían detrás una factura de una inteligencia extraterrestre. Nosotros no hemos estado antes en la Luna, que se sepa. Pues es que
que venir de otro mundo, de otros planetas, de otras dimensiones, de lo que queramos llamar. Es que además hay que decir que personajes como Maurice Chatelain era el jefe de prensa de NASA. Claro, Ken Johnston era el jefe de conservación de imágenes analista. Es que de por NASA, cierto, efectivamente. le dieron órdenes de destruir unas cuantas. Bueno, perdona, y al final se lo cargaron todo. O sea, la cosa más absurda, para que veáis hasta dónde llegó la ocultación de NASA, de lo que hay realmente en la Luna, o sea, de esta ruina, de que había ovnis cuando estuvieron y demás, fue en el año 2006, cuando la NASA dice, uy, alguien le pide, y fijaros en esto, es el hecho histórico más importante del siglo XX, la llegada del hombre a la Luna. Lo tiene filmado. Y llegan un día y te dicen, oiga, ¿me puede dar usted una copia del original? Y le dicen, uy, qué pena con vosotros, pero es que resulta que se nos han perdido 700 cajas con 13.000 cintas. Repito, 700 cajas con 13.000 cintas. Uy, disculpe usted, se me han perdido, que no tengo los originales. Y luego ya, a los pocos meses, en el colmo de lo ridículo, dijeron, no, es que no les prestamos cuidado y como somos pobres y no tenemos un peso, hemos utilizado la cinta para grabar otras cosas encima. En fin, O sea, bueno, no se eso lo cree nadie. O sea, cualquier persona, incluso los que hemos manejado cintas de ese tipo, porque antes no había la digitalización de los aparatos, esas cintas una vez grabadas, la inmensa mayoría de los tipos eran imposibles de borrar para grabar encima otra vez. No, quedaban fatal, la calidad era malísima, claro. Y en fin, por lo que sea, se ocultó. Sí, sí. Se ocultaron una serie de datos y hubo una serie de personas díscolas que se ocuparon de tener algún tipo de prueba de estas imágenes o de estas fotos y no las destruyeron, y ahora están saliendo incluso en webs oficiales de NASA por parte de gente que ha trabajado en NASA. Y bueno, queda súper claro que hemos llegado a la Luna, queda súper claro que la Luna probablemente tenía muchas más sorpresas de las que nos dieron a ver. Queda claro que no volvimos, entre otras cosas, por esas grandes sorpresas que tenía, no porque no hubiera dinero para los viajes a la Luna, no. Y que además fuimos en unas circunstancias muy, muy precarias que incluso crearon temor por la vida y la vuelta de los astronautas, pero había que hacerlo porque había que adelantarse a otros países, ¿vale? ¿Por qué vamos ahora? Porque tenemos una tecnología que sí nos permite establecer una base en la Luna. Tenemos una tecnología, y si estoy hablando mucho me cortáis rápidamente. No, habla. Una tecnología que nos permite aprovechar el regolito lunar. El regolito lunar es el polvo que cubre la Luna en unos 10 centímetros, donde se ha demostrado que tiene una serie de propiedades de las que se puede sacar hidrógeno, de las que se puede sacar oxígeno, de las que se puede sacar agua incluso, que es el combustible futuro de los nuevos cohetes que van a ir a Marte. Nadie puede pensar que un cohete a Marte va a ir con el combustible con el que fue el primer cohete a la Luna. Ni van ya ahora a la Luna con este tipo de combustible. Tenemos helio 3, que el helio 3 no existe en la Tierra, sino a unas profundidades kilométricas bajo la superficie. Y el helio 3 es el sustituto natural del petróleo. Cuando yo le cuento a mis compañeros que hay patrullas ya especializadas de minería espacial, se hartan de reír. Pero existen ya equipos preparados no solo para la Luna y Marte, sino para esos satélites, esos meteoritos que se han descubierto que tienen una cantidad de oro brutal. Fíjate qué curioso, José Luis. Ahora que el proyecto Artemisa está vivo, que esa primera nave salió para allá, que se va a crear una base desde una especie de ascensor, ¿no? Donde los astronautas van a llegar al lado de la Luna, bajan, vuelven a la Tierra y esa base va a estar ahí, ¿no? Hasta que se establezca una base permanente en la Luna para la minería lunar. La clave del desarrollo económico mundial, porque dependemos de la energía, es el helio 3, porque gracias
al helio 3 se puede crear una energía de fusión nuclear que da 1000 veces más energía que la fisión nuclear, ¿vale? Y además sería no contaminante. Bueno, pues esta semana justo un grupo de científicos norteamericanos ha conectado la primera red de electroimanes que crea un campo energético tal que puede hacer segura la fusión nuclear. Esta semana, Claro, la noticia es de esta semana. claro. Pero no Entonces, solo, ¿es casual? No, no es casual para claro, nada. casual no hay nada. No solo vamos a encontrar el helio 3, vamos a encontrar unos minerales, sobre todo en la parte oculta de la Luna, en la cara oscura de la Luna, que nos va a permitir además evitar grandes interferencias, porque al estar del otro lado las interferencias de la Tierra, etcétera, etcétera, no van a existir para la exploración del espacio más allá. Pues esos minerales van a crear un avance en la nanotecnología brutal, brutal. Son muchísimo más importantes que el oro y que todos los minerales que hasta hoy en día se están usando para los teléfonos, las redes de comunicación y demás. Y eso es lo que sabemos y lo que nos dejan saber. Pero hay experimentos y hay muestras que parece que son totalmente inquietantes, totalmente alucinantes. Porque los que ya sí están explorando y tienen muestras de suelo lunar de la cara oculta son los chinos, Claro, no los norteamericanos. claro. Por eso dicen que los norteamericanos se han puesto las pilas tan rápido. ¿Por qué? Claro. Porque, vamos a ver, ahora mismo el desarrollo tecnológico del mundo que depende de las tierras raras, que hay poquísimas, bueno, para los próximos 30 años, el 80% de las tierras raras del mundo están en poder de China, que las ha obtenido de países en vías de desarrollo, dándoles créditos blandos para poder hacer infraestructura y tal, pero se ha quedado con todas las tierras raras del mundo. ¿Dónde quedan un montón de tierras raras que se pueden utilizar para el desarrollo tecnológico? Obvio, en la Luna. ¿Qué es lo que sucede? Que para poner esa base permanente en la Luna ya tenemos un problema. Y es que todo el mundo dice que el único sitio donde podría ponerse es en el Polo Sur, que es donde hay un montón de agua. Porque de ese Polo Sur que tiene un montón de agua, puede sacar hidrógeno, el agua necesaria que tenemos que beber, tal, toda la historia. Y desde ahí se armarían las naves que se pueden llegar a hacer incluso con impresión 3D que nos llevaran hasta el planeta Marte. Entonces, claro, hay un tema ahí que es complejo porque los norteamericanos lo han tenido claro. O sea, antes de mandar el proyecto Artemisa ya crearon la Fuerza Especial Espacial. O sea, vamos a crear un ejército ya por si las moscas, aquello se pone feo arriba. Oye, qué cosa tan loca, ¿no, José Luis? Sí, es una cosa totalmente loca y hay quien dice, tú sabes que en este mundo hay mucha gente que son auténticos conspiranoicos, ¿no? Hay quien dice que eso fue uno de los motivos también por los que no se volvió a la Luna, porque se pretendía militarizar la Luna y entonces alguien fuera de la Tierra pues lo impidió. Y ahora ya se está en determinadas condiciones de contactos y demás como para instalar una base científica. Se va a ir a Marte, efectivamente. El cohete de Marte, no solo el cohete de Marte, sino el habitáculo de la Luna, no se va a llevar de la Tierra. Se va a realizar con gigantescas impresoras 3D que van a usar el regolito lunar como elemento base y van a construir esas grandes campanas que se van a convertir en pequeñas ciudades. Y el cohete que va a lanzarse a Marte, al no tener que vencer la gravedad de la Tierra, porque la Luna la gravedad que tiene es mínima, la tuvo, pero probablemente la mantiene en algunas zonas, pero mínima, pues va a ser mucho menos costoso, gravoso, y se puede hacer de esa forma con esas impresoras 3D. Eso era algo que no se soñaba. Y una de las cosas que tú acabas de comentar perfectamente bien es que ahora se está acelerando porque hay una nueva carrera espacial. Exactamente. Correcto. Y ya no es solo el prestigio, es la economía. Es que se van a encontrar allí cosas que son realmente impensables hoy en día. Impensables, pero que ellos ya se imaginan lo que puede ser. Y de allí no solo van a dar el salto a Marte, sino van a dar el salto a esos pedruscos que orbitan por el espacio
donde equipos de minería, como las películas que hemos visto, que hacían agujeros para poner explosivos para los asteroides, van a hacer equipos de minería específica que van a traer en grandes trenes de viaje espacial a la Tierra, pues... Asteroides, sí, trozos de asteroides. Trozos, van a sacarlos de minas que van a hacer en esos asteroides. Sí, sí. Y entonces eso es un desafío que sí que va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, pero yo creo que si miramos no a nuestros pies, sino al horizonte, todo eso va a revertir en equipos de salud, equipos de diagnóstico, equipos de curación. La cura del cáncer, la cura del Alzheimer está en marcha gracias en parte a los descubrimientos de la medicina espacial. Se está trabajando intensamente con ellos y con montones de enfermedades. Las epidemias se van a poder combatir porque el estudio de virus y bacterias va a ser diferente si salimos. De hecho, las naves llevan grandes laboratorios de investigación. Bueno, pues la predicción de grandes catástrofes planetarias se puede hacer mucho mejor desde el espacio que desde dentro de la Tierra. Y entonces se pueden evitar grandes cosas o prevenir en gran parte los resultados de esas cosas, ¿no? Erupciones volcánicas, maremotos, alzamientos de tierra, fallas. Bueno, pues entonces es que nos depende en gran parte la vida de esa investigación y de esa salida. Y no solo eso, José Luis, o sea, va a ser muy costoso poner esa base en la Luna, pero va a dar tantísima plata que lo va a hacer rentable. Por eso que hay empresas privadas en esto como SpaceX, claro, que saben que la inversión es enorme, pero tienen quien ponga la plata, ¿vale? Porque saben que van a sacar muchísimo dinero. Pero es que sobre lo que estás comentando tú y nos decía José Luis hace unos minutos, hay que tener en cuenta que el helio 3, de acuerdo a previsiones científicas, solucionaría los problemas energéticos de nuestro planeta durante 10.000 años. Es una transformación increíble la que va a vivir nuestro mundo en este siglo XXI a partir de ese helio 3. Ahora, hay que tener en cuenta una fecha que, aunque la vemos relativamente lejana, Juanje, está a la vuelta de la esquina. Lo que se denomina como el nuevo alunizaje. El alunizaje que está previsto para ser efectuado durante la misión Artemisa 3 en el año 2025, es decir, lo tenemos bastante cerca, en menos de 3 años, Juanje, y en el marco de todo eso, también los proyectos que está desarrollando en conjunto en este momento los chinos y los rusos, quienes también están trabajando para poder llevar en el cabo de unos años misiones tripuladas y sobre todo el propósito de establecer una base permanente en la Luna, en el caso de los chinos y los rusos, en un periodo comprendido entre el año 2031 y 2035. Pero quita Rusia, ¿eh? Habla de los chinos, quita Rusia, que no están ahora como para poner... Bueno, pero hay más países interesados, aunque parezca mentira. India, por ejemplo. Sí. India. Está interesada en la carrera espacial. La gran carrera ahora mismo es Estados Unidos-China. No, sí, eso está claro. Eso está claro. Sí. Estados Unidos-China ahora mismo es la gran carrera, que es no solamente propagandística, ¿vale? Sino que además es una carrera que tiene un trasfondo económico brutal, pero es que estamos hablando de muchísimo dinero, ¿vale? Estamos hablando... de poder, de dominio. Sí, claro. Porque desde arriba se domina mucho mejor lo que está abajo. Claro, no, y el poderío económico que te daría ser el dueño del helio 3 y de todas esas tierras raras. Que por eso yo soy de los que piensa que realmente aquello que se llamó el tratado lunar y tal y demás debería respetarse, y esas tierras deberían de ser de toda la humanidad si no queremos tener un gran conflicto. Tienen que estar en varias manos, porque si se hace un monopolio, ahora mismo uno puede comprar petróleo en un montón de países o uranio para hacer energía nuclear, pero sin embargo, si alguien tiene todo ese monopolio de tierras raras, esto puede llegar a ser un problema mundial bastante importante. O sea, creo que está en futuro ni más ni menos que el futuro de la humanidad, está en lo que está en juego. Claro. Yo opino que sí, yo opino que eso es totalmente exacto. Yo recuerdo
que hace 30 años, 30, se reían de mí en mi instituto, los avezados profesores de física y química, porque yo decía que había agua en la luna y se reían de mí. Vamos, era una Tienes cosa todo lo que quieras. casi de humillarte por humillarte. Y ahora se calcula que más de 1.600 millones de toneladas de agua solo en una zona de la Luna. El Polo Sur, sí. Claro, pero agua disponible, que no es agua como la que se supone que hay en algunas zonas de Marte, que está bajo la superficie de Marte, está cristalizada, es salada. No, es un agua en muy buenas condiciones, agua en la Luna, ¿vale? Sí, sí. Ninguno me ha llamado para decir, oye, tenía razón, nos reímos de ti, pero tenía razón. Claro. Hasta tal punto, claro. Pero bueno, esos son los ciencinazis, José Luis. Esos no van a cambiar nunca en la vida. Esos no van a cambiar nunca en la vida. Pues fíjate, ahora se ha descubierto muchísima agua en Marte. Hicimos un vídeo aquí en Oculto tras la sombra, porque se ha descubierto una cantidad de agua absurda, a apenas 1 metro por debajo de la superficie. Y en las lunas de Júpiter se ha descubierto agua también, en las lunas de Júpiter. Sí, Europa también, por ejemplo. El universo está lleno de agua. La de Marte, probablemente, la primera que se descubrió, no sé, los últimos descubrimientos, era agua salada. Tenía una relación con agua de mar. Pero tengo entendido que ya se han descubierto varios reservorios de agua en condiciones que en algunos momentos es fluida, que es líquida y que no es salada. O sea, eso es así. En las lunas el gran descubrimiento, que además está en un vídeo de Oculto tras la sombra, hay una parte, hay un cañón súper gigantesco en Marte que tiene agua y se piensa además que es agua dulce para riego y demás. Allá te digo, 1 metro de profundidad, a 1 metro de profundidad y 1 metro de polvo por encima, y es un casco de hielo hiper gigante que puede estar dando agua para cultivo y para beber durante milenios. O sea, es súper gigantesco. Entonces, efectivamente, el cosmos está lleno de sorpresas. Creo que estamos cerca de una etapa apasionante, porque además nos estamos jugando el futuro de la humanidad en la exploración lunar, que es lo que la gente no tiene claro, y hay que decirlo así, nos estamos jugando el futuro de la humanidad. La humanidad ya, si no conseguimos esos minerales y esas tierras raras de la Luna, no va a poder progresar a partir de... Bueno, dicen que hasta el año 2050 llegamos, que luego no seguimos para adelante si no hay una minería espacial. O sea, es que es crucial, más luego... que no será tampoco tanto soñar, dentro de un par de décadas, llegar a Marte y hacer lo mismo, aunque la minería marciana la hagan robot, no la hagan humano. De hecho, el sitio donde se ha aterrizado en Marte es un antiguo lecho de río. Se ven las fotos del aterrizaje de Marte, las coladas de los ríos, las salidas, las entradas y el gran embalse que suponía el que allí había agua, ¿no? Pero es que es más, estamos hablando de materiales, minerales, hay proyectos, lo que pasa es que están en embrión, proyectos de que probablemente en un futuro no muy lejano la Tierra necesitará agua potable. Sí. Y se están estudiando las teorías de traer agua de la Luna en grandes trenes espaciales que viajen y que durante un tiempo calmen la necesidad de agua hasta que se pueda volver a reciclar, digamos, el ciclo del agua. Esto hoy nos suena a ciencia ficción, pero también nos sonaba a ciencia ficción que se fuera a la Luna, que se fueran a posar en un asteroide para coger trozos de oro de ese asteroide, del uranio de la Luna, que se pueda sacar del regolito lunar y marciano, porque también lo hay en Marte, se pueda sacar agua y de ese agua se pueda sacar el combustible de los futuros cohetes. Hidrógeno. Beber, claro. Fíjate, la noticia es del 16 de diciembre del año 2021. En el Valle Marineris, en el Gran Cañón, en Marte, hay una extensión de hielo similar a la de Holanda, como toda Holanda de grande, el cascote de hielo que hay allí. Entonces, creo que estamos en una etapa apasionante, creo que va a seguir pasando igual,
que nos van a seguir ocultando información como de, por ejemplo, el tema de las ruinas en la Luna. Eso no nos lo van a contar. Nos vamos a enterar por gente como Alan David, por José Luis Hermida, que se lo contó al mundo. Yo lo único que he sido, el único mérito que he tenido es ser un poco parásito de personas que sabían cosas, ¿sabes? No, perdona, esto no es ser parásito, se llama periodismo, Sí, se llama sacar información y contársela al mundo, más información que nunca había salido. Hay una cosa que a ti creo que te he contado alguna vez, pero no suelo contar. Mi padre traducía una serie de cosas para un científico de NASA que vivía en Galicia. Ese científico de NASA era el encargado de la alimentación de los futuros astronautas, ¿vale? Okay. Y recibía montones de informaciones, a veces secretas, por eso mi padre no las contó nunca, no me las quiso contar nunca, hasta que yo le conté cómo ya yo sabía cosas de la Luna, que me lo habían contado, que se habían publicado una serie de libros y eso, y entonces ya como era público él me confirmó que en una época tan remota que yo no había todavía nacido, él había leído esas comunicaciones donde se hablaba de todas estas cosas, que ahora estamos hablando como algo nuevo y algo moderno, ¿vale? Estamos hablando de algo tan lejano como 1940 y tantos, 50, wow. ¿Eh? Wow, fíjate. Tantos 50. Y cuando yo tuve la fortuna y el honor de conocer a Alan, las cosas que Alan me contó luego fueron contrastadas con mi padre. Mi padre no conoció a Alan, cada uno desgraciadamente nos dejó por un lado sin conocerse, pero eran cosas que empastaban, que encajaban perfectamente y que se explicaban unas a otras. Y entonces yo he tenido la suerte de estar ahí en medio. Qué bueno. Conocer a Alan. Porque tú has tenido datos directos de NASA, tanto por Alan Davis como por tu papá. Es que claro, lo tuyo es muy heavy. Claro, es que es muy heavy. Y personas que no se conocían una a la otra y que jamás se conocieron. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Y uno se confirmaba al otro. Y luego cuando aparecieron los libros de Richard Hoagland, Mike Barham, Keynes Johnston y otros más que hay, pero estos son los más importantes, pues tú dices, Dios mío, pero si esto ya lo sabía yo de alguna forma, claro. Pero no me lo podía creer. Ya me lo empecé a creer con Alan y me lo empecé a creer posteriormente, pero bueno, o sea, la suerte que he tenido es estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno y parasitar un poco estos conocimientos de esta gente. Que me hicieron con todo el cariño del mundo además, porque Alan era un hombre generoso, un hombre sociable, un hombre amigo de sus amigos. Era una persona extraordinaria. José Luis, sin querer queriendo te metiste en la mayor conspiración de la historia, ojo. Sí. En la mayor conspiración de la historia. Ahí en nada, amigo. En algunos casos hay que justificarla, porque para aquella época suponía unos vuelcos muy grandes en el concepto de la población, en la mentalidad de la población, en los esquemas culturales y sobre todo religiosos que tan arraigados estaban en muchos países. Pero ahora ya no tiene tanto sentido, ni muchísimo menos, ¿vale? Para el 2033 está previsto viajar con una tripulación a Marte. Eso está ahí al lado. Y si no es con tripulación, será sin tripulación cada 2 por 3 ya. Van a empezar a mandar robots, a hacer cosas allá. No, es que es necesario, no hay otra forma. O sea, ya lo dijo Stephen Hawking, o en un siglo hemos salido de la Tierra y estamos explorando el universo, o nos vamos al carajo. Y era la mente más brillante del siglo XXI. Así que bueno, señores, vamos a llegar al final ya de este podcast. Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Juanje, feliz con esta clase magistral de José Luis Hermida con información privilegiada que nos hace vislumbrar un futuro y más que eso también un presente donde la luna y el espacio va a jugar un factor fundamental en el desarrollo de nuestra especie. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. José Luis, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Bueno, mis conclusiones es que, como dice el dicho clásico, muchas veces la fantasía
es mayor que la propia realidad que tenemos delante, porque la fantasía es el germen de la realidad futura. Hay algunos privilegiados que se adelantan a esa confirmación de esa realidad. Los otros lo consideramos fantasía cuando ellos ya están trabajando en hechos totalmente reales y ciertos. Toda esta exploración tiene un montón de ángulos, de conocimiento humano, de asociaciones, de cosas ocultas, de todo lo que queráis. Pero el gasto que se ha invertido, que es gigantesco, ha permitido que la inmensa mayoría de la población de la Tierra viva, tenga una vida mejor, tenga una capacidad médica de sobrevivir que antes era impensable, tenga una forma de calentarse. Desgraciadamente algunos no, pero eso es ya por nuestros problemas internos como mundo y como humanidad. Y unas comunicaciones que, bueno, nosotros estamos hablando 3 personas a miles y miles y miles de kilómetros y estamos hablando como si estuviéramos en un saloncito de casa. Todo esto se ha inventado a través, entre otras cosas, de los viajes espaciales. Había que comunicarse con la Luna. Pues nosotros, vosotros en Colombia, yo en España. Esto es ya un juego de niños. Un juego de niños. Y entonces, bueno, hay que mirar las cosas con unos ojos mucho más abiertos de lo que solemos mirar, para comprender, no quedarnos en el aquí y en el ahora, sino ver lo que hay más allá y lo que pensamos que nos puede perjudicar porque nos resta por una parte, nos lo da multiplicado por otra. Y un día, si queréis, hacemos un programa de los logros que ha traído la carrera espacial al hombre sencillo, al humano, a la persona como tú, como yo y como nosotros. Me parece perfecto que hagamos otro programa un día sobre la Luna, que además tú sabes un montón de eso y cómo nos afectan las diferentes lunas, la luna roja, la luna cuando es más azul, más blanca. Ya entramos en el proceso de lo romántico, lo ocultista, lo mágico, que también es precioso. Es precioso. También es precioso y si queréis hablamos de eso, montones. Muy bien, José Luis. Pues yo lo primero que soy feliz siempre que hago algún podcast, algún programa de radio con el que fue mi gran maestro, José Luis Hermida, hace muchísimos años cuando yo era un crío que todavía tenía pelo en Andalucía. Este es un ciclo. No hay maestro sin alumno y no hay alumno sin maestro. O sea, es una retroalimentación. Y me lo paso genial. Seguirlo en su Facebook, José Luis Hermida Álvarez, ahí lo tenéis. Y nada, chicos, mi cierre, pues que creo que en este programa hemos hablado de la mayor conspiración de la historia, es la mayor ocultación de la historia, datos como el que he dicho antes, que en el año 2006 diga la NASA, no, he perdido 700 cajas y 13.000 cintas, yo no me lo creo, 13.000 cintas de vídeo, personajes como Alan Davis, ingeniero jefe en telecomunicaciones de la isla de la Antigua de NASA, diciendo que había ruinas, otro personaje fundamental, Ken Johnston, que era el director de conservación de imágenes de NASA, diciendo exactamente lo mismo. Y por un lado, esa gran ocultación, que creo que nunca la van a desvelar, y luego otra parte que es fundamental. Tenemos que ser viajeros del cosmos y salir de nuestra casa, o nuestra casa, con perdón, se va al carajo. Por eso es necesario que vayamos a la Luna, que nos aprovechemos de esos recursos naturales que hay allí para que pueda sobrevivir la humanidad y que sigamos avanzando por el espacio para poder mantener nuestra casa aquí en la Tierra en pie. Me fascina hacer este tipo de programas donde se habla de ciencia de futuro y donde se habla de hechos fabulosos que acontecieron y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.